Muy buenas. Quiero contestar a una pregunta muy simple. ¿Es Robert Pattinson un buen Batman? Y la respuesta corta es sí. Lo es un Batman cojonudísimo. Mucha gente tenía un montón de dudas de si Robert Pattinson iba a ser un buen Batman, conociendo su historial de Crepúsculo, bla 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 bla. Pero es un buen actor, Lo que pasa es que se ha cogido ese estigma de Crepúsculo que es la verdad difícil de quitarse. Entonces, cuando lo vemos enfundarse el traje de Batman, es una responsabilidad muy grande la de ser un buen Batman. Y es normal que la gente tenga dudas a la hora de ir a ver la nueva película de Batman, al ver que ese actor va a interpretar a Bruce Wayne y a Batman. Acordémonos que son dos personajes en verdad. Entonces, ¿es un buen Batman? Sí, lo es. Es muy bueno, es cojonudísimo. Y este Batman, que lo he ido a ver este domingo anterior, la verdad que para mi gusto no se parece en ninguno a los anteriores en lo que se refiere a las películas. Porque vamos a partir de una base, y es que este Batman está muy heavily inspired, está muy inspirado en el Batman de la serie de videojuegos de Arkham. En lo primero en lo que se nota es en el traje, el logotipo, el cómo está el traje hecho a base de placas, es de color gris y se parece mogollón, pero mogollón a los trajes que lleva Batman en los videojuegos de la serie Arkham. Y entonces esta es una primera entrega de una especie de reboot con el nuevo actor, pero hay que saber colocar este Batman, en qué etapa cronológica está y qué papel juega esta película dentro de lo que va a ser una posible saga o una nueva franquicia, el reboot de la franquicia. Y es que hay que tener en cuenta de que esta es la historia origen, pero un poco avanzada de Batman, pero lo bueno que tiene es que está muy bien construida la película, tiene una estructura muy buena que me ha gustado muchísimo. ¿Y por qué? Pues porque no empieza como típicamente han empezado las películas de Batman, con el asesinato de sus padres, de que es un crío. Eso ya lo hemos visto un montón de veces. Y la peli se da cuenta de ello. Esta película sabe que todo el mundo, prácticamente todo el mundo, sabe que Bruce Wayne es huérfano y de que ha perdido a sus padres porque mataron a sus padres en un callejón cuando salían de un teatro. O sea, eso todo el mundo lo sabe y el espectador medio a estas alturas lo sabe. Y el que no lo sepa, pues lo siento mucho, pero ponte al día, tío o tía. Y entonces esta película empieza sin contarte nada de eso, asumiendo que lo sabes, pero aún así, a mitad de la película vuelve a eso y vuelve a introducir el asesinato de los padres de Bruce Wayne y de cómo está en verdad todo conectado a ese asesinato, y la verdad que lo hace muy bien. Entonces, la película te introduce el asesinato de los Wayne, como no podía hacerlo ninguna película del origen de Batman, pero aún así lo hace bien y no de la forma típica como se ha hecho hasta ahora. Y el cómo empieza esta peli también es curioso y muy gratificante. Y es que la peli no te va a tener tiseándote durante una hora entera sin ver tú lo que es Batman. Es decir, no vas a ver a Bruce Wayne convertirse en Batman, el cómo diseña su traje. O sea, la típica secuencia que ya hemos visto en muchas pelis de superhéroes, en la primera película del origen de cómo se convierte. No, aquí casi desde el primer momento te dan lo que has venido a ver. Es decir, Batman. Y te lo dan ya con el traje hecho, con la personalidad casi hecha, ¿vale? Pero aún así, esta película es sobre el cómo madura Batman, porque inmediatamente te das cuenta de que este Batman es una especie de Batman adolescente, entre comillas. Y me explico. Esta versión de Batman, que es digamos el origen, es un Batman que ya lleva combatiendo el crimen en las calles durante 2 años. Y él mismo lo dice nada más empezar la película, que lleva combatiendo el crimen pequeño, los robos, asaltos en las calles. O sea, cosas en realidad de las que se ocupa la policía y él simplemente les ayuda. Entonces se nos introduce un Batman ya con el traje hecho, con la tecnología hecha, con un coche ya medio montado y sobre todo con una relación ya establecida con el comisario Gordon y con la sociedad de Gotham en general. Es decir, el público le conoce, sabe quién es, o sea, no sabe quién es, pero saben de la existencia de Batman, ya le conocen, los criminales también le conocen. O sea, que sí, que es que lleva 2 años en activo y ya se ha ganado cierta reputación. Y es precisamente aquí donde arranca el meollo de la película, y es que a partir de esa reputación que se granjea Batman, empiezan también a salir los grandes villanos, que en este caso, en esta película, es Enigma. Durante buena parte de la peli, Enigma sale con una máscara, no sabes quién es, y tampoco es como si fuera un detective de a ver, descubre quién es, porque es alguien de las personas que conoces. No, no ese es el caso. El hecho de que lleve máscara en verdad es irrelevante porque no aporta nada, pero luego sí juega un papel en cómo Enigma desarrolla su plan, porque acaba teniendo seguidores, y no estoy haciendo ningún spoiler, ¿vale? Pero es como que el plan que diseña Enigma incluye también gente que simplemente le tienen que ayudar
par, entonces ellos se ponen la misma máscara, entonces la máscara de Enigma pues juega ese pequeño papel a la hora de ejecutar su plan malvado. Pero más allá de eso no tiene ninguna relevancia más o trascendencia. Y la parte en la que sí sale Enigma, cuando se le ve la cara, el actor, la verdad es que no conozco a ese actor, no sé quién es, pero creo que está muy bien escogido y ese actor en concreto hace muy bien el papel de Enigma. Le retrata muy bien como el loco que es, el que tiene mogollón de afán de protagonismo y siempre queriendo demostrar lo inteligente que es. Y sobre todo que quiere competir con Batman. Y otra cosa muy importante que hay que entender de esta película y que la hace muy distinta a todas las anteriores es que no se puede decir que sea una peli de acción propiamente dicha como las típicas que nos hemos acostumbrado a ver. Es decir, la peli no está centrada en ofrecerte espectáculo visual en forma de peleas, coreografías, explosiones, luchas, carreras, un poco lo que ha caracterizado a las anteriores películas, sino que esta peli te muestra un Batman, no el tan tecnológicamente avanzado o centrado en los gadgets o el que sabe hacer artes marciales, sino un Batman detective. Este es el Batman que persigue a los criminales gracias sobre todo a su inteligencia y a la hora de seguir pistas y ser lo que es, por su segundo título, que es el mayor detective del mundo. Y yo creo que esto es una faceta de Batman que sí existe, no es algo inventado, es algo que a Batman se le presupone que es él es así, pero que hasta ahora no se ha retratado nunca en el cine porque se han centrado en otras facetas suyas. Y otra cosa que quiero comentar sobre si Robert Pattinson es buen Batman o no, y es que como Batman es muy bueno. ¿Y a qué me refiero con esto? Que encaja con la máscara, encaja bien, hace bien el papel de Batman, porque recordemos que Batman y Bruce Wayne, incluso por el propio lore, tal y como se expresa mogollón de veces en el lore de Batman, son dos personas, son dos personalidades. Y entonces casi, para mi gusto, Robert Pattinson es mejor Batman que Bruce Wayne. Pero quizás eso sea aposta, porque recordemos que el Bruce Wayne y Batman que vemos aquí es una especie de Batman que acaba de terminar su adolescencia. Todavía en su relación, por ejemplo, con Alfred, no ha llegado a ser lo suficientemente cariñoso, es decir, que todavía no le aprecia del todo. Hay algunas veces que es hasta condescendiente con él y no se da cuenta de lo que Alfred le quiere o lo mucho que le cuida. Entonces Bruce Wayne es como una especie de crío adolescente emo, pero que acaba de terminar su adolescencia. Está justo en esa etapa de pasar de ser un adolescente a ser un adulto. Y cuando llegas al final de la peli es de lo que te das cuenta de que esta historia es precisamente la historia de cómo madura Batman. Porque al final es como que el tío medita todas las cosas que le han ocurrido durante esta primera historia, las interioriza y se convierte en un héroe mejor. Porque ante todo Bruce Wayne se da cuenta de que es Batman porque ya te presentan al Batman hecho, pero todavía no tiene claro su propósito o su papel que juega dentro de Gotham. Y entonces en esta peli descubre todo eso en su mundo interior. Entonces el Batman que te encuentras en esta peli es un Batman ya con el traje hecho. No vas a ver los primeros prototipos de traje, sino que este traje es el bueno, por ejemplo, ciñéndonos al traje, pero que sabemos, si has jugado a los videojuegos de Arkham, sabes que va a haber actualizaciones del traje porque continuamente los va actualizando, tal y como hace, por ejemplo, Iron Man. Entonces sabes que en las siguientes entregas probablemente vaya mejorando. Tiene un Batmóvil, pero es un Batmóvil prototipo. Y aquí lo que me ha gustado es que se ha vuelto un poco a los orígenes del Batmóvil, porque en las pelis de Nolan, por ejemplo, Batman lo que conducía era un tanque. Pero previo a Nolan, a las películas de Nolan y de Christian Bale, el Batmóvil siempre ha sido un bólido, un coche simplemente muy rápido y que a lo mejor podía disparar o tener algunos gadgets. Entonces aquí se vuelve a la idea de que es simplemente un coche potente y rápido. Lo que hace Bruce Wayne es tunearlo para que sea un coche ultra potente. Entonces ves que es simplemente una especie de chapuza que ha hecho él mismo en un taller y lo va perfeccionando poco a poco, porque no deja de ser la primera versión del Batmóvil. La tecnología también tiene tecnología, tiene un montón de gadgets que sabes que todavía no son los definitivos, que no es el mayor potencial al que puede llegar, pero aún así están bien, aún así están muy avanzados para lo que puede hacer la tecnología normal. Y entonces esas pequeñas cositas las ves que como que están en su inicio, en su incepción, pero que todavía no expresan el mayor potencial al que puede llegar Batman, que es al que le hemos visto todos, que es un héroe ultra tecnológico cuyo superpoder es su cerebro. En eso consiste el origen de Batman, el cómo se descubre a sí mismo, pero en esta ocasión de otra forma. No es cómo surge el superhéroe, sino el cómo dentro del superhéroe surge la persona que lo encarna y lo que le caracteriza, todas las cosas que le caracterizan, cómo van surgiendo. Luego, por una vez me gustaría comentar alguna cosa técnica, porque de normal no suelo mencionar nada técnico de las películas porque me parece algo obvio que a estas alturas, si vas a venderle un blockbuster al gran público, lo mínimo que tienes que hacer es pulir perfectamente las cosas técnicas. A mí, por ejemplo, me llama más la atención la fotografía mal hecha que la que está bien hecha, porque es como
que una fotografía bien hecha como que va de serie, como que la doy por hecha, pero si has hecho mal la fotografía y la luz y la iluminación, pues eso va a dar un cantazo tremendo. En este caso no, en este caso al revés, voy a hacer algo que nunca hago, que es comentar lo buena que es la fotografía y lo buena que es la iluminación de esta película, y que algunas veces en algunos planos hasta me ha parecido excesiva. Y esto va ligado con cómo se ha retratado Gotham en esta película. Vamos a establecer como dos escuelas, la escuela de Tim Burton y la escuela de Nolan. En la escuela de Tim Burton, cómo se representaba la ciudad de Gotham era algo muy pictórico, muy pintoresco. Los decorados no eran reales, estaban hechos, y más que representar una ciudad real, representaban una idea de una ciudad. Era casi más teatral que cinematográfico. Ese es el estilo de Tim Burton y estaba muy bien logrado porque te transmitía una atmósfera de ciudad y sobre todo un carácter de la ciudad. Nolan, en cambio, lo que hizo fue, con sus 3 películas, fue intentar encajar un superhéroe precisamente viniendo de los 90, de ese héroe tan teatrero, más bien del teatro y más bien pictórico, e intentar encajarlo en el mundo real, a través de la tecnología. Entonces, ¿qué hizo Nolan para representar Gotham? Simplemente rodó planos aéreos de Nueva York y ya está. Y Nolan se dio con un canto en los dientes, porque ¿para qué más? Porque si no lo sabías, Gotham en verdad es Nueva York. Entonces Nolan simplemente filmó la ciudad tal cual era, sin cambiarle nada, y punto, y ya está. Y esa es la ciudad que te muestra. ¿Qué pasa con esta? ¿Qué pasa en The Batman? Es una especie de mezcla entre las dos escuelas, es decir, esta peli te muestra Nueva York bastante realista, en el sentido realista, pero aún así se le da una atmósfera bastante oscura. Todos los planos son casi todos de noche y son bastante oscuros, pero la peli no es oscura, ¿vale? No es como el segundo o el tercer capítulo de Juego de Tronos de la última temporada, que era todo oscuridad y no se veía nada. No, en este caso la fotografía precisamente está bien hecha, lo que pasa es que está acentuada esa atmósfera oscura de Gotham. Y eso, sumado con los buenos trajes y con el buen vestuario, se acentúa esa Gotham oscura, más a la Tim Burton, pero sin perder la base de Nolan de la realidad. Entonces se le ha transferido una atmósfera un poco más pictórica a esta ciudad de Gotham. ¿Y por qué digo que hay algunas veces que esta fotografía, que en general está muy bien lograda, a mí me ha gustado mucho, pero ha habido algún plano que me he dado cuenta que no tenía ningún sentido? Y es, por ejemplo, hay una escena, que no voy a decir qué es lo que pasa, pero hay una escena en la que Bruce Wayne está en un hospital. Y en un hospital tiene que haber luz, tiene que haber mucha luz, porque ante todo los profesionales tienen que ver con qué trabajan, dónde trabajan, pero como se quería dar esa idea de que algo oscuro está pasando, pues evidentemente habían atenuado las luces hasta tal punto que era demasiado oscuro para ser un hospital. Eso sí que no resultaba realista. Pero es algo en lo que no reparas, en verdad, aunque yo sí he reparado. Pero yo creo que de normal la gente no va a reparar en eso y no se va a dar cuenta de la conversación que mantiene Bruce Wayne en una escena con una enfermera o una médico. Era muy oscuro, es como que tiene que haber luz para estar trabajando en un hospital, no tiene sentido. Otra cosa que tiene muy buena esta película, además de estar bien estructurada, eso la lleva a que tiene un muy buen ritmo. Son 3 horazas de película, 3 horazas, pero que en ningún momento, por lo menos a mí, se me han hecho largas. En ningún momento me he aburrido porque no hay secuencias largas o eternas descriptivas de estas secuencias de mierda, para que nos vamos a engañar, como por ejemplo esas que le gustaban a Peter Jackson en El Hobbit, de cuando Bilbo está en Rivendell mirándolo, o yo que sé, o otras secuencias así bullshit que solo son de relleno. No, en esta película siempre ocurre algo, siempre hay acción y una acción te lleva a la otra. Incluso el ritmo a veces es un poco frenético, es un poco rápido, aun a pesar de no ser una película con acción visual, sino que simplemente ocurren hechos, ocurren cosas y siempre se descubre algo nuevo, la siguiente pieza del puzzle a la que le lleva Batman. Entonces las deducciones que haces son bastante rápidas, pero no lo suficientemente rápido como para atorallarte o atosigarte con el ritmo y decir, uy va, esto es demasiado rápido, me pierdo. No, está muy bien medido. Entonces el guión está muy bien escrito. La música es simplemente... es muy buena, acompaña al personaje, que es lo que más me ha gustado, que es que acompaña al propio Batman, acompaña su personalidad de tío que anda despacio, no tiene prisa, habla con un tono grave, de que es un tío al que se le escucha y no tiene que convencer a nadie, de que intimida, y esa música se traslada a tal y como es una música grave, pesada. Si no me equivoco era un piano que siempre hacía acordes con cada pisada que daba. Acompaña muy bien a este nuevo Batman. Y luego otra cosa ya, lo último que me gustó
bastante son las escenas de lucha, que no son para nada tantas, están bien medidas, hasta con cuentagotas, hay pocas, pero porque como ya digo, este Batman no está centrado en las artes marciales, sino que es el Batman detective, pero evidentemente algunas veces tiene que luchar y repartir mamporros y dar hostias, y lo hace, pero incluso a través de eso se nota de que es un Batman novato. O sea, sabe pelear, sabe artes marciales, pero también recibe hostias. Y dentro de las coreografías de las escenas de lucha me han gustado, están bien hechas, están equilibradas y parecen reales. No eran como las de Nolan, porque las de Nolan sí que me parecían auténticos bailes. En verdad, si las vemos con detenimiento, son unas coreografías bastante malas, pero estas están bien hechas y sobre todo lo que me gusta es ver a Batman recibir hostias. Y sobre todo que la balanza está equilibrada. Es decir, si le vienen a Batman 5 tíos, que se note que son 5 tíos, que no son unos inútiles simplemente, y de que él está completamente OP. A ver, está OP, sabes que les va a ganar, pero aún así como que le va a costar y alguna hostia se va a comer. Y se las come. Y recibe daño, es capaz de sufrir dolor. Entonces, en definitiva, que lo he dicho ya, pero ¿es Robert Pattinson un buen Batman? Es un Batman cojonudo. Independientemente del actor, el propio Batman, tal y como lo han retratado, está bien, está muy bien, es una nueva forma de ver a Batman. No es nueva como tal, porque si has jugado a los juegos de Arkham lo conoces, pero para el cine es una nueva forma de ver Batman, para aquellos que no han jugado a los videojuegos. Y entonces el actor se ha sabido adaptar perfectamente a ese papel que se quería mostrar de Batman, en esas facetas en las que se le ha mostrado. Entonces, como digo, incluso Robert Pattinson me ha gustado más como Batman que Bruce Wayne, pero no por culpa del actor, sino porque incluso creo que a Bruce Wayne así es como se le ha querido retratar, ese Bruce Wayne semi-adolescente, inmaduro. Entonces, al contrario, creo que Robert Pattinson ha hecho un buen trabajo retratando así a Bruce Wayne, pero sobre todo encaja muy bien como Batman, sorprendentemente encaja muy bien y me ha gustado un montón. El grave de la voz es excelente, porque la he visto en inglés en versión original. Entonces, este tío encaja incluso con el tamaño de su mandíbula, la máscara, encaja en todo. Si todavía no has visto la peli, ves a verla ya, por favor. Si la has visto, déjame un comentario a ver qué te ha parecido Batman a ti. Like, sub, ya lo sabes, y hasta otra.